El frío de la noche había cubierto Belén. La oscuridad envolvía la pequeña ciudad, pero la luz que emanaba de la estrella que había guiado a los magos seguía brillando en el cielo, como un faro divino, recordando el milagro del nacimiento del niño. Los pastores que habían llegado a la cueva donde se encontraba la Sagrada Familia aún hablaban entre ellos, compartiendo la alegría del encuentro con el Salvador, pero José no podía descansar tranquilo. A pesar de la dicha que su corazón sentía por la llegada del Mesías, un peso inexplicable lo oprimía. La amenaza de Herodes seguía presente, y su intuición le decía que algo estaba por suceder. Había escuchado en voz baja las noticias que circulaban por los caminos. Herodes, el cruel rey de Judea, estaba furioso ante la noticia de la llegada del rey de los judíos que los magos habían anunciado. José, hombre prudente y temeroso de Dios, sabía que el tiempo que pasaban en Belén no sería largo. Pero aún así, el miedo se apoderaba de su alma. ¿Qué hacer para proteger al niño? ¿Dónde ir? Si Herodes sabía de la existencia de Jesús, ¿cuánto tardaría en buscarlo? Era bien conocida la crueldad del viejo rey de Palestina, siempre temeroso de que alguien le arrebatara el trono, por eso había hecho asesinar a varios de sus hijos y a otras personas que podían hacerle sombra, como consta por diversas fuentes históricas. El peligro, pues, era grande, pero Dios tenía unos planes de salvación que no podían dejar de cumplirse por la ambición y la iniquidad de un tirano. Sin embargo, el Señor no obra milagros llamativos, cuenta con la correspondencia de sus criaturas fieles. Por eso, los magos, después de recibir en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Esa noche, mientras descansaba junto al fuego, se quedó dormido con el pensamiento de su familia, de la seguridad de María y el niño, y de la incertidumbre del futuro. Fue en ese momento de agotamiento, cuando el sueño parecía cubrir su mente, que la luz del cielo invadió su habitación. Un ángel apareció ante él, con la misma figura luminosa que había visitado a María meses atrás, trayendo un mensaje divino, cargado de urgencia y revelación. José, hijo de David, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Permanezcan allí hasta que yo te avise, porque Herodes busca al niño para matarlo. No temas, porque Dios va delante de ustedes. Yo les guiaré. La voz del ángel resonó como un eco celestial, una mezcla de firmeza y consuelo. José, al escuchar aquellas palabras, sintió el peso de la misión que se le encomendaba. ¿Egipto? La tierra lejana que había sido refugio para muchos israelitas en tiempos de necesidad. ¿Cómo llegar allí? Pero al mismo tiempo, comprendió que la protección del niño y de María no podía esperar. La vida de Jesús debía ser preservada, y si esa era la voluntad de Dios, entonces José no podía dudar. Se levantó rápidamente, su corazón palpitaba fuerte, pero su mente estaba clara. Sabía lo que debía hacer. Despertó a María con suavidad, sin alarmarla, pero con la urgencia que exigía la situación. María, al verlo a él y escuchar el mensaje del ángel, no mostró sorpresa, sino una paz serena. Había aprendido a confiar en los caminos de Dios, a pesar de lo inusuales que fueran. De inmediato, se levantó, y con un gesto lleno de amor, miró a su hijo, Jesús, y preparó lo necesario para la huida. No había tiempo para dudas, ni para lamentarse por la situación. José comprendió que su fe en Dios no podía estar condicionada a su comprensión de los eventos. Como Abraham había hecho siglos antes, estaba dispuesto a obedecer a ciegas, sin cuestionar los caminos misteriosos de la voluntad divina. Así, sin palabras innecesarias, tomaron lo necesario para el viaje y se dispusieron a abandonar Belén. Existían dos itinerarios principales para ir a Egipto. Uno más cómodo, pero también más frecuentado, descendía por la orilla del Mediterráneo y atravesaba la ciudad de Gaza. El otro, menos utilizado, pasaba por Hebrón y Bersabé, antes de atravesar el desierto de Idumea e internarse en el Sinaí. En cualquier caso, se trataba de un viaje largo, de varios centenares de kilómetros, que debió de durar de 10 a 14 días. En Hebrón o en Bersabé, situada esta última ciudad a 60 kilómetros de Belén, debieron de comprar provisiones antes de afrontar la travesía del desierto. Es probable que, en esta parte del viaje, se incorporaran a alguna pequeña caravana, pues hubiera sido casi imposible hacerlo ellos solos. El calor agobiante, la falta de agua, el peligro de bandidos, lo hacían absolutamente desaconsejable. El historiador Plutarco narra que los soldados romanos que, en el año 155 a.C., realizaron esa travesía para combatir en Egipto,
Temían más afrontar las penalidades del desierto que la guerra que se disponían a pelear. Mientras tanto, en la pequeña aldea de Belén se consumaba la matanza de un grupo de niños menores de 2 años, arrancados de los brazos de sus madres. Se cumplió entonces, anota San Mateo, lo dicho por medio del profeta Jeremías: una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande, es Raquel que llora por sus hijos, y no admite consuelo, porque ya no existen. Se trata, indudablemente, de un pasaje de difícil comprensión, que a veces ha sido piedra de escándalo para muchos. ¿Cómo Dios puede permitir el sufrimiento de los inocentes, especialmente si son niños? La respuesta a esta pregunta se apoya en 2 puntos firmes. Dios no trata a los hombres como marionetas, sino que respeta su libertad, también cuando se empeñan en hacer el mal. Al mismo tiempo, con su sabiduría y su providencia, sabe sacar del mal el bien. Dios escribe derecho con los renglones torcidos de los hombres. De todas formas, solo a la luz del sacrificio de Cristo en la cruz se esclarece este enigma. La redención se ha obrado por medio del sufrimiento del justo, del inocente por excelencia, que desea asociar a los hombres en su sacrificio. En un punto del camino, la Sagrada Familia siguió su viaje sin compañía. La Sagrada Familia avanzó unas 2 leguas hacia el oriente por el camino principal. El último sitio donde llegaron, entre Judea y el desierto, tenía el nombre de Mará. Los habitantes eran bárbaros e inhospitalarios, y la Sagrada Familia no recibió ayuda alguna. Entraron más tarde en un gran desierto arenoso, donde no había camino ni nada que indicara la dirección que debían tomar, y no sabían qué hacer. Después de haber andado un poco subieron por una cadena de montañas sombrías. Estaban tristes y se pusieron a rezar de rodillas, clamando al Señor que los ayudase. Varios animales salvajes grandes se agruparon a su alrededor. Al principio pensaron que eran peligrosos, pero aquellas bestias no eran malas. Por el contrario, miraban a los viajeros amistosamente, como mira un perro a su amo. Entendieron que aquellas bestias fueron mandadas para indicarles el camino. Miraban hacia la montaña, corrían delante, luego volvían, como hace un perro cuando quiere guiar a su dueño. El viaje hacia Egipto no fue fácil. El calor abrasante del desierto se sentía en cada paso que daban. La aridez del terreno, el polvo que se levantaba con cada ráfaga de viento, y las largas distancias que recorrían les desgastaban, pero en medio de todo, el Espíritu de Dios les ofrecía fortaleza. María, con el niño en brazos, caminaba con paso firme. José, con su mirada firme, se encargaba de guiar el camino. Cada noche, cuando se detenían para descansar, su mente reflexionaba sobre la importancia de su misión. ¿Cuánto tiempo tendrían que estar en Egipto? ¿Qué les depararía el futuro? ¿Cómo cuidarían de Jesús en un país extraño, lleno de culturas y lenguas diferentes? Pero en esos momentos de incertidumbre, José oraba en silencio, confiando plenamente en que Dios proveería. José, Señor, tú que fuiste fiel con Abraham, con Moisés, con tu pueblo elegido, sé fiel con nosotros también. Guía nuestros pasos. Protege a mi esposa, y sobre todo, a este niño que lleva en él el destino del mundo. El camino no solo era físico, sino también espiritual. Cada paso que daban era un acto de fe, una decisión diaria de confiar en el plan divino. José sabía que no podían regresar a Belén, que el peligro de Herodes estaba muy cerca. Pero en Egipto, la tierra a la que huían, tampoco encontrarían paz fácilmente. Egipto era un territorio que traía consigo su propio conjunto de desafíos y dificultades. A pesar de ser un refugio para el pueblo de Israel en el pasado, Egipto no era su hogar. Al llegar a Egipto, la familia encontró una ciudad vibrante y bulliciosa, pero llena de extraños. No hablaban el mismo idioma, y las costumbres eran completamente diferentes a las de su tierra natal. Los recuerdos de Belén quedaban muy lejos, y aunque Egipto ofrecía protección temporal, la familia de Jesús se veía rodeada de una sensación de abandono. No eran más que refugiados, sin lazos en la tierra que pisaban. José, como carpintero, empezó a buscar trabajo. Aunque el oficio era conocido, se encontró con muchos obstáculos. La competencia era grande y las condiciones eran diferentes. A menudo, José volvía al hogar cansado, y aunque el amor por su familia le daba fuerzas, los días parecían interminables. Sin embargo, nunca perdió la esperanza. María, por su parte, se dedicaba por completo a cuidar a Jesús. Ella había pasado por tantas dificultades, pero su fe era inquebrantable.
Sabía que este niño, el Hijo de Dios, no solo traería la salvación al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos de la tierra, y que de alguna manera, aunque su vida en Egipto fuera de pobreza y sacrificio, Dios tenía un propósito con cada momento. En medio de las dificultades del exilio, la Sagrada Familia se dio cuenta de que Egipto, aunque lleno de extraños, también tenía algo que ofrecer. Era un lugar donde, al igual que en los tiempos de Moisés, Dios podía actuar. Allí, en la distancia de su patria, podían concentrarse en la protección y el cuidado de Jesús. A lo largo de su tiempo en Egipto, experimentaron el dolor de estar lejos de casa, pero también la cercanía de Dios. Él estaba con ellos en cada paso, en cada jornada de trabajo, en cada oración susurrada en la quietud de la noche. Pasaron los años, y mientras la familia vivía en Egipto, el tiempo fue dando forma a las promesas de Dios. José y María nunca dejaron de rezar y confiar en que el momento de regresar a Israel llegaría. Un día, mientras José descansaba, otra vez fue visitado por un ángel en sueños. Ángel, José, levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. La noticia de la muerte de Herodes trajo consigo una ola de alivio. Pero también, al mismo tiempo, la sensación de que algo nuevo estaba comenzando. Regresar a Israel no significaba solo huir del peligro, era regresar a la tierra prometida, al lugar donde Dios había elegido que Jesús creciera. José, como siempre, obedeció inmediatamente al mensaje divino, levantándose al amanecer con una nueva esperanza en el corazón. María, siempre dispuesta a seguir a su esposo y al plan de Dios, se preparó para emprender el regreso. La huida a Egipto y la vida en el exilio fueron momentos de gran prueba para la Sagrada Familia. Fueron llamados a dejar todo atrás, a enfrentar la pobreza y la incertidumbre, pero nunca dejaron de confiar en que Dios estaba con ellos. Su obediencia y fe nos muestran cómo podemos, nosotros también, seguir el camino de Dios, incluso cuando no entendemos todos los motivos. A través de esta historia de la huida, Dios nos llama a confiar completamente en su providencia, a saber que aunque no comprendamos el propósito de nuestras pruebas, Él nunca nos abandona. La vida en Egipto fue solo una etapa en el plan divino. Nos enseña que incluso en los momentos de sufrimiento y exilio, podemos encontrar consuelo y esperanza al saber que Dios está con nosotros. Y como la Sagrada Familia, debemos aprender a vivir en obediencia, fe y amor, sabiendo que cada momento de nuestra vida tiene un propósito divino.